buenas tardes para todos. Vamos a seguir con la sesión número 3 de historia. En la primera sesión vimos la importancia de la historia, por qué debemos enseñar historia a nuestros hijos. En la segunda sesión vimos cómo buscar el significado de lo que realmente es historia, cuáles son las palabras claves. Hicimos un pequeño estudio de cómo nosotros podemos descubrir con el diccionario y con la Biblia el propósito y el origen, por qué Dios nos manda de enseñar historia a nuestros hijos. También lo vimos con citas bíblicas, que si ustedes no han escuchado estas dos sesiones anteriores, pues les animo a que lo hagan, porque razonamos de la Biblia, investigamos primero del diccionario el vocabulario de historia, porque cada asignatura tiene un vocabulario y lo da su definición. Y luego entonces con la Biblia en mano, esas palabras principales que enseñamos a buscar, fuimos a la Biblia para saber qué Dios nos dice de la historia. Y luego que razonamos con la Biblia, apuntamos las ideas principales, apuntamos el rudimento, lo más importante de la materia, entonces podemos también relacionarlo, lo que Dios hace, lo que Dios quiere para nuestras naciones, las causas de lo que están pasando o lo que fue en la historia, lo que pasó en nuestra historia, cuál fue la causa, para llegar a conclusiones verdaderas. Entonces siempre que nosotros estudiamos hay que ir a los escritos originales para saber la causa y los resultados de los eventos. Entonces vamos a mirar qué podemos enseñar en historia, siendo que tenemos que hacer un currículo para enseñarlo a los niños. Entonces nosotros en la educación providencial tenemos 9 eslabones muy importantes, 10 eslabones importantes. Y estos eslabones nosotros los estudiamos año tras año. La educación providencial es expansiva. Vamos expandiendo los principios, expandiendo las ideas. Entonces depende de los grados, nosotros los temas los vamos a relacionar con ideas de acuerdo a la edad del niño, al entendimiento que el niño tiene. Entonces, cuando vamos a hacer el currículo de historia, entonces vamos a pasar por 10 eslabones muy importantes, siendo que la meta de la historia, Dios en las naciones, es que las naciones tengan libertad. Entonces estos eslabones los pusimos prácticamente desarrollados, cómo estos eslabones ayudaron para que Dios avanzara la libertad, que a través de Jesucristo avanzara la libertad en cada nación. Entonces nosotros empezamos con el eslabón de la creación. Ustedes pueden hacer la línea del tiempo, y en la línea del tiempo pues van a empezar por el eslabón de la creación. Entonces en creación, otra vez depende de los grados que van a estar enseñando, avanzamos y profundizamos. Entonces miramos que Dios es soberano, miramos que Él creó todas las cosas, el carácter de Dios y sus atributos. También en este eslabón de la creación hablamos del hombre como propiedad de Dios, creado a imagen de Dios. Dios hizo al hombre. También hablamos de la caída, lo que produjo el descenso en toda la historia humana. El pecado entró al mundo. Hablamos de la necesidad de un Salvador. Hablamos del origen de las razas, las religiones, los idiomas, los gobiernos, las civilizaciones y del gobierno civil. O sea que hay mucho que enseñar en el eslabón de la creación, porque ahí es donde se inician las naciones. Los gobiernos separados de Dios. ¿Qué clase de gobiernos tenían las diferentes naciones cuando se alejan de Dios? ¿Qué gobiernos son? Entonces recuerde que historia trata con naciones, con eventos y con individuos. Y la meta de Dios para la historia es que cada nación le conozca a Él y tenga libertad. El hombre perdió su libertad en la creación cuando decidió desobedecer a Dios. Pero Dios no se quedó quieto. Él inmediatamente creó un plan de salvación, que es a través de Jesucristo. Entonces, ustedes cuando hacen su currículo, miran los temas y van profundizando. Cosa que empezamos desde kinder, y cuando el niño llega
a séptimo, octavo, ya tiene buen conocimiento de la historia universal desde la perspectiva bíblica. Entonces ese es el primer eslabón. Segundo eslabón es la ley, Moisés y la ley. Entonces Dios preparó una nación en Israel, eso lo vemos en Génesis, pero Dios quería hacer una nación como testimonio a las demás naciones. Todas las naciones se habían aislado de Dios, pueden estudiar las diferentes naciones, pero Dios quería levantar una nación y en Génesis uno ve esto a través de Abraham. Y en este eslabón hablábamos de Moisés, que Dios le da la ley para formar una nación, la nación de Israel bajo sus leyes y sus mandamientos. Ahí hablamos de Moisés como historiador y legislador. Hablamos de la ley civil. La base de la ley civil son los 10 mandamientos. Hablamos de leyes morales. Hablamos de leyes civiles, morales y rituales. También hablamos de otras ciudades que son muy importantes y países, naciones alrededor de Israel. Entonces una nación que fue muy importante y podemos hacer paralelo con esa nación es Egipto. Sus creencias, su gobierno y compararlo con el gobierno que Dios quería para Israel. Entonces, más adelante avanzamos en este mismo eslabón, podemos enseñar acerca de Grecia, Roma, sus gobiernos, su cultura y hasta llegar a nuestro siguiente eslabón, el eslabón principal de toda la historia, Jesucristo, el punto principal de la historia. Entonces, con Jesucristo la historia se parte en dos, aunque ahorita los estudios separados de Dios quieren quitar a Jesucristo y quieren quitar el antes y después. Nosotros como cristianos, este es un eslabón más importante porque nos muestra a Cristo como el principal eslabón y contamos la promesa que Dios nos dio de un Salvador desde Génesis, luego en Isaías hasta que se cumplió con su nacimiento, su muerte y resurrección. Hablamos de cómo Cristo no abolió la ley. Cristo vino y cumplió la ley. Y a través de Cristo la ley ya no se hace externa, como una vara externa, sino como interna. La verdad para nosotros podernos autogobernar y las naciones se puedan autogobernar por la ley interna, la ley del Evangelio. Entonces hablamos de Cristo y cómo Cristo transforma naciones, como Cristo vino en un mundo real, fue carne y hueso como nosotros, pero vino para traer salvación. Y podemos contar cómo era el mundo romano cuando Cristo vino, cuáles eran sus ideas, cuáles eran su gobierno, qué creían ellos y cómo Cristo vino a traer unas nuevas ideas para traer libertad. Recuerden que el imperio romano, el porcentaje alto era esclavitud. Otro eslabón muy importante que también estudiamos es Pablo. Hablamos de los apóstoles, como Dios les dio el mandato de ir a las naciones, ir hacia el occidente. Esta cadena de la libertad avanza del oriente al occidente. Dios trabajando en las naciones y las naciones cambian, son restauradas a través del Evangelio. Entonces Dios levantó a los discípulos y Pablo fue el primero que avanzó al occidente cuando Dios le dio el sueño de ir a Macedonia. Era ya yendo al occidente, para España. Entonces para Europa, cerca de España. Pablo y la iglesia cristiana el llamado macedónico, hablamos del viaje de Pablo en el primer siglo del cristianismo, las enseñanzas sobre gobierno civil, establecimiento de la iglesia. La iglesia entonces empieza en este tiempo y son unas mini repúblicas. Aquí hasta ahorita ustedes ya han hablado de gobiernos, que es un gobierno déspota, porque está hablando de los griegos, los romanos, los egipcios, y todos estos eran gobiernos separados de la ley de Dios. Y aquí Dios quería empezar gobierno y la iglesia tiene un gobierno. Ellos se gobernaban como una pequeña república. Entonces aquí usted va a enseñar que también es una república. Si no lo he enseñado en el trayecto de las clases de historia, una república es una nación que se rige por la ley de Dios, por la verdad de Dios. Entonces las iglesias empezaron a formar pequeñas repúblicas, o sea, se autogobernaban por la verdad de Dios. Otro eslabón muy importante después que
avanza el evangelio a Europa y Pablo le decía a los cristianos que cuidado que dejaran entrar las falsas doctrinas a la iglesia, y realmente no cumplieron y las falsas doctrinas entraron a la iglesia y hubo un tiempo donde la iglesia se corrompió y entonces ya quitaron la Biblia de las manos de las personas, pusieron la iglesia universal, ya no eran las iglesias independientes, repúblicas, sino una sola iglesia universal con una forma de gobierno no bíblica, era la fuerza. Entonces ahí nacieron muchas ideas completamente erróneas que hacían esclavo a los países porque se apartaron de la verdad y quitaron la Biblia de las manos de la gente. Entonces esto sucedía en Europa, un tiempo de oscurantismo, de tinieblas, hasta que Dios levanta a un personaje muy importante que es John Wycliffe, y él se dio cuenta que solamente la Biblia en las manos de las personas es lo que puede traer liberación, es lo que puede traer esa libertad que los individuos necesitaban. Entonces él empieza a traducir la Biblia al idioma, el inglés, para que la gente pudiera autogobernarse y tener la Biblia, porque creían lo que la Santa Madre Iglesia les decía, y la mayoría de cosas eran mentiras esclavizadas que ellos no podían entender, los mantenían esclavos, ciegos. Había mucha tristeza, había mucha opresión, porque cuando no está la verdad, las naciones son oprimidas por la ignorancia y el pecado. Entonces Wycliffe este tiempo puso la Biblia en las manos de las personas y empezó como un avivamiento que fue poco a poco creciendo. Luego la Biblia fue traducida al alemán por Martín Lutero, luego también en España por Casiodoro y Reina Valera, que es la Biblia que nosotros conocemos, ¿no? Entonces la Biblia en las manos de las personas hace las naciones libres. Entonces la libertad otra vez. Cuando quitaron la Biblia había opresión, había tristeza. Pueden estudiar cómo eran los gobiernos en ese tiempo, cómo era la familia, cómo eran las instituciones, eran opresivas, hasta que la Biblia fue trayendo transformación y empieza la reforma. Entonces aquí hablamos de, podemos hablar antes en Inglaterra, podemos hablar un poquito de la Carta Magna, que fue antes, que fue trayendo más libertad, el hombre dándose cuenta, tenemos derechos que son dados por Dios, que el hombre no nos los puede quitar, que los gobiernos no nos los pueden quitar. Entonces en un tiempo ustedes pueden hablar de la Carta Magna y luego entonces también hablan de la reforma que comenzó la Biblia en las manos y en el idioma de la gente. Entonces ahí es un eslabón muy importante para estudiar cómo Europa empezó a cambiar y empezó a recibir otra vez el evangelio. Y Dios preparando personas, entonces tenía un lugar muy especial reservado para un tiempo especial. Entonces Dios levanta a Cristóbal Colón. Muchas veces nos enseñaron a Cristóbal Colón de una manera negativa, pero Cristóbal Colón estaba en el corazón de Dios. Dios tenía un plan con este hombre y su nombre mismo lo dice. El nombre de él significa portador de Cristo, algo profético, ¿no? Entonces la providencia de Dios preparó a Colón para un acontecimiento trascendental, viajar a un nuevo mundo, a unas tierras desconocidas, para traer a personas que venían a poblar estas tierras, pero no solamente venían solos, venían también, muchos venían con la palabra de Dios. Entonces pueden estudiar en este tiempo pueden estudiar los instrumentos que Dios reveló para que mejorara la navegación, los avances en la navegación, tiempo de exploraciones en el Nuevo Mundo, América, un lugar reservado por Dios para un propósito especial. Entonces Cristóbal Colón es un personaje muy importante que Dios preparó para el avance del evangelio. Entonces tenemos que estudiar desde la perspectiva de Dios, porque muchas veces nos enseñaron solo cosas negativas de Colón, pero no se nos enseñó los propósitos y muchas cosas que Dios hizo a través de él. Entonces eso es lo que pasa con la historia. Cuando nosotros contamos un solo pedacito y agrandamos la maldad, perdemos la riqueza de lo que Dios está haciendo en las naciones. Junto con Cristóbal Colón y con el tiempo las exploraciones venían personas que traían el mensaje de salvación. Es verdad, muchos venían con tal vez el deseo de hacerse ricos, no tenían todo el entendimiento, pero Dios traía en medio de esas personas algunos
monjes, sacerdotes que traían la palabra de Dios y venían también con el deseo de evangelizar a los indígenas que habían en estos tiempos, porque aquí habían indígenas y no eran como los pintan en las películas de Disney, que todos pacíficos, hermosos, que todos vivían en armonía. No, muchos de estos indígenas eran caníbales, muchos indígenas salvajes, no conocían a Dios, adoraban las plantas, adoraban diferentes dioses y entre ellos se estaban destruyendo. Entonces, Dios tenía un propósito también. Pasaron otra vez cosas que no agradaban a Dios porque con ellos venían gente que no tenían el temor de Dios, pero nosotros nos estamos concentrando en que Dios trajo personajes para traer el evangelio también a través de ellos. Entonces, otros personajes también muy importantes y otro eslabón importante en la cadena de la libertad es los peregrinos que llegan a América. Nosotros en Latinoamérica nos llegaron más las creencias católicas, pero Dios trajo también a América, Norteamérica, los peregrinos. Ellos traían la Biblia y traían la semilla de la libertad. Ellos conocían a Dios, traían la Biblia y querían venir a formar una nueva nación. Tal vez no tenían completamente el entendimiento de nación, pero querían venir a formar sus comunidades fundamentadas en la palabra de Dios, la familia cumpliendo con el propósito de Dios. Y ellos querían formar gobiernos. Cuando ellos llegaron, ellos firmaron un documento, el primer documento que se firma en la historia por el consentimiento de cada uno de los gobernados para vivir de una manera segura, para hacer leyes y para respetar esas leyes y vivir seguro. Antes solamente eran monarquías lo que conocía. Entonces con América empieza una forma de gobierno nueva, que es la república. Y ahí la van a estudiar con los niños, que la base de esa república es el autogobierno. Un gobierno que cada persona conoce la verdad y puede vivir bajo esa verdad y hacen sus leyes y hacen una constitución, nombran sus representantes y nombran un presidente, todo con el consentimiento del gobernado. Nunca antes en la historia se había escuchado algo como esto, porque venían de tiranías, de monarquías, de otra clase de gobierno, pero aquí ellos venían buscando libertad para adorar a Dios y formar una nueva comunidad basada en los principios bíblicos. O sea que este eslabón es muy importante, no solo para ellos como en Estados Unidos, sino para toda Latinoamérica, porque todas las naciones empezaron a mirar a Estados Unidos como un ejemplo y empezaron a querer imitarlos. Las cosas buenas hay que imitarlos. Entonces empezaron a hacer sus constituciones y a quererse liberar de las naciones que los oprimían. Entonces, este eslabón importante para todos nosotros, hay que estudiarlo. Y último eslabón es los patriotas. Entonces, Dios trajo personas que lucharon por la libertad de su nación. Entonces, nosotros tenemos a Simón Bolívar aquí en Colombia. Cada nación, Dios le dio patriotas que lucharon y querían ese deseo de libertad que Dios puso en cada persona, el de ser libres, no solamente individualmente, sino como nación. Poder ser una nación que tiene libertad para adorar, libertad para expresarse, libertad para formar su propio gobierno. Entonces Dios usó a Simón Bolívar y muchos con él. Entonces ahí pueden estudiar los patriotas de una nación. Entonces represento aquí a Simón Bolívar. Y también pueden contar la historia cómo va en el presente, qué Dios está haciendo en este tiempo, qué Dios está haciendo para avanzar la libertad en las naciones donde nos encontramos. Entonces, esto fue un pequeño recuento de lo que nosotros vemos en el currículo de historia, la cadena de la libertad, Dios siempre trabajando para traer libertad a las naciones. Entonces, espero que lo hayan disfrutado, que Dios les bendiga y nos veremos en una próxima sesión.